Hola chivitos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que hoy se encuentren muy bien. Y bueno, el día de hoy les traigo una recopilación de todas las estrategias y trucos para vencer más fácilmente a los bosses. En este caso, veremos a los jefes del capítulo 1 hasta el capítulo 3. Quiero aclarar que todas estas estrategias y los trucos funcionan tanto en la versión de móvil como en la versión de computadora del juego. Así que, sin más relleno, vayamos al grano. Bueno, para el primer capítulo, primero empezaremos con la formación de los artilugios, y luego la estrategia para poder derrotar al primer jefe. Entonces, para la formación de los artilugios, en la primera columna coloquen solo las forjas de almas. La segunda columna, déjenla vacía, porque ahí se usará cualquier artilugio como combustible para la forja. En la tercera, cuarta y quinta columna, pongan los dispensadores. Y en las dos columnas siguientes, coloquen las obsidianas. Les recomiendo ir armando la formación poco a poco durante el nivel, así no se les hará tan pesado. Ahora sí, vamos con la estrategia. Durante el nivel, intenta acumular la mayor cantidad de dinamitas y nutrientes, los cuales son casi necesarias en la batalla contra el jefe. Y bueno, en la etapa del jefe, lo importante es aprovechar la habilidad eléctrica del jefe. Si una dinamita recibe una descarga, esta se potenciará, y cuando explota, hará mucho daño a todo el patio. Así que te recomiendo colocar varias dinamitas sin activar, y espera a que el jefe lance su descarga contra las dinamitas. Si una de ellas se electrifica, te recomiendo usar el nutriente para aumentar aún más el daño. Haz esto varias veces, y el jefe será pan comido. Bueno, usaré el mismo formato que en el anterior, primero veremos la formación de los artilugios, y después la estrategia. Así que bueno, para la formación de los artilugios, en la primera y tercera columna, coloquen a los pistensers. En la segunda columna coloquen los drivensers. En la cuarta y quinta columna, coloquen los totem. Y ya en la sexta columna úsenlas para los cristales. Les recomiendo que los cojines de gravedad, déjenlos en la tercera columna, ya que allí son más efectivas. Ahora, en la batalla contra el jefe, en la primera etapa, mi consejo es que no le hagas demasiado daño a Slenderman en poco tiempo, porque eso hace que las ventanas aparezcan más rápido, y no te dará tiempo de recuperarte de un Fate. Simplemente enfócate en luchar contra los enemigos normales, y deja que los pistensers lo ataquen de forma normal. En cuanto a los Fates, existen un total de 7, los cuales explicaré qué hace cada uno, y cuándo conviene seleccionarlos. Los dos primeros, tenemos al Biohazard y al Black Sun. El Biohazard, invocar a 10 zombies con casco de hierro. El Black Sun, hará que todos tus artilugios sean paralizados. Ambos Fates son los más fáciles de lidiar. Si tu formación está decente, no tendrás problemas con estos dos Fates. El tercer Fate es el Come-True, el cual convertirá a todos los enemigos en Ghast. Este al mi parecer es bastante molesto, ya que los Ghast son súper agresivos. Intenta no seleccionarlos si hay muchos enemigos en pantalla, y si no tienes opción, opta por usar nutrientes en los pistensers para matarlos. El cuarto es el Decrepify. Este te desactivará temporalmente el pico de hierro y los nutrientes. No lo selecciones cuando el jefe esté cerca de pasar a su fase 2. El quinto es el Insanity. Este hipnotiza artilugios al azar. No es tan problemático, ya que con 2 nutrientes del pistenser podrás eliminarlos fácilmente. El sexto es el Lurker. Hará que la mayoría de los artilugios que estén en la piscina se destruyan. Con este intenta no seleccionarlo al inicio de la batalla contra Slenderman, ya que quedarás más vulnerable contra los enemigos. Y el último es el Pandora Box. Mezclar a todos tus artilugios de forma aleatoria. Este es el más caótico de todos. Yo personalmente diría que lo evitarás seleccionar, ya que puede dejarte algunas filas vulnerables. Y bueno, esos fueron todos los Fates. Ahora pasando a la segunda fase del jefe, esta es más sencilla de lidiar. En la segunda fase el jefe, dejará de volar a una gran altura, por lo que ahora todos los proyectiles le harán daño. El truco aquí, es en utilizar los nutrientes en los drivensers, ya que le provocan mucho daño al jefe. Solo que te recomiendo que quites todas las almohadillas de gravedad, ya que estos hacen que las flechas no impacten al jefe, y hará que no lo mates a tiempo. Y por lo demás, solo enfócate en spamear los clics para evitar que las paredes con pinchos te maten. Bueno, para la primera jefa del castillo,
Veremos las estrategias más efectivas, junto a algunos trucos, para poder derrotarla más fácilmente. El primero es usar el nutriente de la almohadilla de gravedad, el cual matará al hipnotizador, que estará en el techo del castillo, y haciendo que Seija sea derrotada al instante. El segundo, es usar el nutriente del dispensador pequeño desde lejos, la bola de nieve empezará a seguir al muñeco flotante, y la cual irá provocando mucho daño a todos los monstruos, y a Seija. El tercero, es usar el nutriente de la manzana para volver a un enemigo en un mutante, el cual hará mucho daño a Seija rápidamente. El cuarto, es usar el nutriente en el bloque de pinchos, en la fila donde esté el jefe. Yo recomiendo usarlo en el de diamante, ya que es el que más daño hace. Y el último, es ir utilizando los nutrientes en el Infectenser, para generar muchas explosiones. Solo úsalo cuando hayan suficientes parásitos robóticos en los enemigos, y que Seija esté rodeada de enemigos, para poder maximizar el daño. En general, este es el jefe más fácil, ya que se le puede hacer counter con bastantes artilugios. Aunque solo no te tardes mucho en matarla, ya que la jefa te irá destruyendo tu defensa y quedarás más vulnerable. Bueno, ya para el último jefe del castillo, primero veremos la formación de los artilugios, y después la estrategia. Para la formación, en estas tres columnas colocarán los escudos de piedra, y las teslas. Tienes que colocarlos aquí, para que tengan alcance para golpear al Uiver. Solo no olvides colocar las glowstones, para evitar que sean hipnotizadas. Los cuencos gigantes les recomiendo colocarlos separados, para evitar que el Uiver tenga más facilidad en destruirlos. Y ya por el resto de espacio, puedes colocar los artilugios a tu gusto. Por la parte de la estrategia, antes de la batalla contra el jefe, deberás tener bastantes nutrientes para poder hacerle frente sin problemas. Y al inicio de la batalla, te recomiendo usar el nutriente en este escudo de piedra, para evitar que el Uiver te destruya estos artilugios. Y durante la batalla, en la primera fase, lo único que tienes que prestar atención, es cuando el Uiver vaya a hacer su embestida, para poder bloquearla, la cual puedes identificarla porque el Uiver hace una especie de mordidas cuando prepara su ataque. Y por el resto, solo encárgate de mantener esta parte de la formación, y las teslas se encargarán de ir dañando al jefe. Y para su segunda fase, es casi lo mismo que en su primera fase. Solo que ahora el Uiver dejará de volar y podrás hacerle mucho daño si utilizas el nutriente en las teslas. Y con eso podrás derrotar al Uiver con relativa facilidad, sin necesidad de utilizar al Berserker. Y bueno chivitos, esos fueron los tres primeros jefes. Cuando salga el capítulo 4, probablemente le haga su propio video a su jefe. Y no se preocupen, ese será más corto a comparación de este, ya que aquí metí 4 jefes en un solo video. Perdón por la tardanza, la verdad hacer esta guía fue algo tedioso, y además regresé al colegio, así que el tiempo estuvo medio justo. En fin, espero que les haya gustado esta primera guía. Si tienen sugerencias para mejorar estos videos, déjenlas en los comentarios, y las tendré en cuenta para futuros vídeos de este estilo. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Chao.